Muy buenas amigos, amigas que visitan este canal Atrévete a Cambiar. Muchísimas gracias por sus visitas, por mirar estos videos que con mucho interés y con deseo de servir les traemos. Muchas gracias por suscribirse al canal. Muchas gracias por sus comentarios, muchos comentarios favorables. También hay comentarios que no son favorables, pero también esos comentarios no favorables nos agradan porque nos permiten darnos cuenta de a lo mejor algunos errores, a lo mejor algunas cosas que estamos enfocando mal. Y también gracias por compartir estos videos. Bueno, en vista de que me han solicitado que hable acerca de los miedos en los niños, seguramente puede ser por lo de la pandemia que se ha tenido, puede ser porque en algunas ocasiones los niños han desarrollado miedos por tragedias que han sucedido en sus casas, terremotos, huracanes, muerte de algún ser querido, en fin. La cosa es de que nos han pedido que tratemos este tema de los miedos en los niños. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar los miedos en los niños? Debido a esa petición, he decidido desarrollar este tema. Y espero que usted, si este tema le es familiar o si este tema a usted le hace clic, como decimos por acá, pues que le ponga atención, que tome anotaciones y que si tiene algún comentario pues lo haga. Con mucho gusto, yo estoy pendiente de los comentarios y cuando hay que responder yo respondo de la manera que sea, ¿verdad? Ok, amigos, amigas, ¿cómo tratar los miedos en los niños? Los niños, desde que nacen, ya traen sentimientos, ya traen emociones. ¿Por qué? Porque los niños, al igual que todo ser humano, son seres emotivos. Los seres humanos en general somos seres emotivos. La naturaleza, Dios, quiso que nosotros tuviéramos esa capacidad de experimentar sentimientos, que tuviésemos la capacidad de sentir emociones. Y a través de esos sentimientos y emociones, nosotros estamos también dando a conocer hacia el exterior qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos incomoda, qué es lo que no nos incomoda, porque los sentimientos, las emociones sirven para eso. Son para que nuestro ser interior se exprese y así nosotros lo reconocemos, nos damos cuenta, nuestro cuerpo lo experimenta. Nuestro cuerpo experimenta la alegría, experimenta la tristeza, experimenta el miedo, experimenta el enojo, la frustración, etc. Ahora, tanto la risa como el llanto son emociones normales. Es decir, en general, todas las emociones pues son normales. La alegría, la tristeza, el enojo, el miedo son sentimientos, son emociones normales. No hay nada malo en ello. Que una persona, que un niño, que una niña tenga tristeza, pues es normal. Que tenga miedo es normal, que se ría es normal, pero no es normal que pase riéndose todo el tiempo, por nada o por todo. No es normal que esté enojado por cualquier cosa o por todo. No es normal que tenga miedo por todo, que pase todo el tiempo atemorizado. Eso ya no es normal. Ahora, de esto, ¿qué es lo que se deduce? Nosotros debemos aceptar a nuestros niños con sus sentimientos, con sus emociones, con sus risas, con sus llantos, con sus alegrías, con su tristeza y, ¿por qué no también? Con sus miedos, con sus enojos. Hay sentimientos que a uno les son agradables, es decir, que un niño sonría, uno se siente, ¡ay, qué lindo el niño! Mire cómo se ríe, qué bonito. Que un niño esté enojado no nos gusta, que tenga miedo nos preocupa. Pero, repito, los sentimientos son normales. Hay que aceptarlos a ellos con sus sentimientos, con sus emociones, pero también estar alertas cuando veamos que ya aquel sentimiento, aquella emoción ya pasó de lo normal. Es decir, ya no es así, ya no podemos dejar, bueno, el niño es así, es que el niño ya es enojado, es que el niño ya es miedoso, todo el tiempo está... No, ahí sí tenemos que poner atención y ver qué podemos hacer.
Ahora, los sentimientos y las reacciones emotivas tienen un propósito importante para el desarrollo de toda persona, como ya lo he dicho. Pero es importante que uno descubra, en el caso de los niños, cuáles son las causas de esos sentimientos, especialmente del que vamos a hablar acá, que es del miedo. ¿Por qué el niño, por qué la niña desarrolla miedo? Bueno, los niños se vuelven miedosos, temerosos, ante un cambio súbito, ante un cambio violento. Es decir, algo de repente, un trueno, entonces el niño se asusta. Estamos hablando de niños pequeños. La niña se asusta por el trueno, se asusta por el ladrido de un perro, ¿sí? Entonces eso le genera miedo. Y puede que si ese miedo, es decir, si ese estímulo fue demasiado impactante para el niño, puede que entonces el niño, la niña, quede con aquel trauma de que cada vez que oiga un trueno, se asuste y le dé miedo. O que cada vez que oiga un perro ladrar, se asuste y salga corriendo. Puede que suceda eso. ¿Por qué? Porque fue algo que le impactó, algo que no esperaba y de repente sucedió y entonces queda con el temor. Por eso es que hay niños que ya grandes, hay personas que ya grandes no saben por qué le tienen miedo a la oscuridad, no saben por qué le tienen miedo a las aguas profundas, a un trueno, no saben por qué le tienen miedo al ladrido de un perro, pero seguramente fue algo que sucedió cuando estaban en su niñez, que le impactó tanto que quedaron traumados y quedaron con aquel miedo a esa cosa. Entonces, repito, una causa que hay que buscar para entender por qué un niño o una niña tiene miedo a algo es esa. O sea, ¿será que sucedió algo impactante, algo brusco que le generó miedo? Puede ser. Segundo, otra situación que hay que pensar es en el ejemplo que los adultos damos. Otra cosa que puede influir en los niños, en las niñas, para que se vuelvan miedosas, es el ejemplo nuestro comportamiento, ¿sí? Aquí, uno conoce, ¿verdad? A mí me toca en las consultas darme cuenta de cómo hay mamás que son miedosas a cosas, miedo a las cucarachas, miedo a las ratas, miedo a las arañas, miedo a los insectos, miedo a diferentes cosas. Entonces, esos miedos que las mamás tienen o que los papás tienen, se los trasladan a los niños. ¿Por qué? Porque los niños observan que la mamá, cada vez que sale una rata, sale corriendo, pega brincos. Entonces, claro, el niño pequeño, que no logra darse explicaciones de otra cosa, piensa, quiere decir que a las ratas se les debe tener miedo, quiere decir que a las cucarachas se les debe tener miedo. Y entonces, muchas veces los niños aprenden esos patrones de conducta porque eso es lo que han visto toda su vida en su mamá, en su papá. Hay personas que son miedosas en términos generales, es decir, personas que son miedosas, inseguras, no vayas a tal parte porque te puede pasar algo, que no salgas de noche porque te puede pasar algo, que no hagas, entonces esas personas que son inseguras, que son miedosas, transmiten ese comportamiento de miedo a los niños, y ahí está la explicación por qué hay niños que son miedosos a todo. El papá, la mamá, debe analizar sus propios temores y buscar la forma de superarlos si no quiere afectar a sus niños con esos temores. Otra causa que hay que ver en cuanto a los miedos es lo que las niñas oyen decir a sus papás, a los mayores, no solamente a sus papás, a sus hermanos mayores, a sus tíos, a sus primos. ¿Qué oyen decir acerca de las cosas? Fíjense, dicen qué tal cosa, miren qué tremendo. Y entonces oyen hablar de las cosas. Miren, con esto de la pandemia, del coronavirus, ¿cuántos niños se vieron influidos, se han visto influidos por lo que se ha oído decir en las noticias, que es una enfermedad mortal, que quizás es el fin del mundo, que a saber cuánta gente va a morir, que ya murieron tantos, que si nos da a nosotros nos podemos morir? O sea, todas esas cosas que los niños oyen decir acerca de una enfermedad,
acerca de un terremoto, acerca de una situación determinada, eso también les genera miedo, ¿sí? Eso les influye. ¿Cuántos niños, por ejemplo, tienen miedo a los dentistas? Pero, o sea, nunca han tenido la experiencia, le tienen miedo porque han oído a su papá o a su mamá o a otra persona decir, no, yo con el dentista ni loco, a mí no me gusta ir. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque no me gusta que me inyecten, porque no me gusta que me pongan la anestesia, porque no me gusta cuando me hacen trabajos en los dientes. Entonces, claro, esos comentarios también llegan a los oídos de los niños e influyen en sus reacciones emocionales. Otra cosa que es importante en cuanto a las causas de los miedos es los temores, esos temores que muchas veces los niños tienen a una cuestión que no logran explicar, a una situación, inexplicable, pues no sé qué otra palabra decir, ¿verdad? Pero algo que no comprenden. Cuando hay cosas que ellos no logran comprender, eso puede generar miedo. Y son los más difíciles de trabajar. Esos miedos a cosas inexplicables, esos miedos infundados son los más difíciles para erradicar y también son los más perjudiciales, ¿sí? Porque se producen cuando el niño siente una forma vaga una forma difusa hacia algo, un miedo hacia algo que él no comprende, ¿sí? Es lo que los adultos decimos, tengo un miedo a un no sé qué. ¿Por qué le tenés miedo al mar? No sé, solo le tengo miedo. ¿Por qué le tenés miedo a las alturas? Es que me da mareo, pero no sé por qué. O sea, eso, cuando no logran explicar un por qué, simplemente le tienen miedo, pero no les ha pasado nada, no es que hayan sido traumados por algo, sino que es un miedo a un no sé qué. Esos, repito, son los miedos más difíciles de erradicar, pero afectan mucho más porque se van a lo inconsciente. Entonces los niños son muy afectados por las reacciones emotivas que observan en su alrededor, en sus papás, en sus hermanos, en sus tíos, en sus parientes, en sus amigos, y esto les provoca miedo a algo que no entienden muchas veces. O sea, simplemente, a saber por qué mi mamá le tiene miedo a estar encerrada, a saber por qué mi papá le tiene miedo a las alturas. No saben por qué, pero si ellos le tienen miedo, por algo hay que tener miedo. También resulta que cuando les exigimos perfección, les creamos un miedo a fallar. Hay papás, mamás que son perfeccionistas, estrictos, exigentes. Quieren solo buenas calificaciones, quieren solo buen comportamiento, quieren solo buen rendimiento, y si fallas, y si sacas mala nota, y si no me cumplís, ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a castigar y te vas a arrepentir toda tu vida de haberme fallado. Claro, le estamos metiendo miedo al castigo que pueda recibir. Entonces le creamos un miedo a fallar, un miedo al castigo, y eso muchas veces deja a los niños afectados, y los hace que muchas veces se vuelvan mentirosos, engañadores por miedo a eso, es decir, para evitar el famoso castigo. Por último, otra causa de los miedos es el miedo al qué dirán. Esto es bien frecuente. El miedo al qué dirán. No, es que mira, no te vistas eso porque van a pensar de tal cosa, van a decir qué va a decir la gente, pensá en qué va a decir la gente. No, entonces le metemos a los niños el miedo al qué dirán, el miedo a la opinión de los demás, el deseo de buscar una buena aprobación, y eso también los vuelve inseguros. Ahí tienen ustedes las razones o las causas de por qué los niños se pueden volver miedosos. Ahora vamos a la parte que puede ser la que estaban ustedes esperando más. ¿Qué hacer? Primero, ¿cómo prevenir el miedo? Veamos primero eso. ¿Qué hacer para que el niño no se vuelva miedoso? Yo diría, en primer lugar, explíquele, dele explicaciones sencillas, claras, pero explíquele. Por ejemplo, si el miedo es a los truenos, explíquele qué es un trueno, por qué se dan los truenos, explíquele que no es nada raro, que no es nada que le vaya a suceder, que simplemente es una reacción atmosférica. Dele explicaciones. Explíquele acerca de las cucarachas, de las ratas, de los perros, de las alturas, de las profundidades, de lo que sea. O sea,
dele explicaciones de las cosas. Los niños necesitan entender las cosas y si las entienden, entonces no crean temor. Primera cosa. Segundo, buscar formas para familiarizar al niño con el objeto al que le tienen miedo. Si el niño le tiene miedo al perro, entonces, busque la manera, poco a poco, no de un solo, ¿verdad? Pero poco a poco, que el niño, que la niña vaya familiarizándose con el perro, que vaya teniendo confianza con el perro, que se vaya dando cuenta que el perro no le va a hacer daño. Y para esto es bien importante la figura del adulto, el papá, la mamá. Es decir, si el niño ve que el papá, que la mamá toca al perro, lo acaricia, lo abraza, el niño va a ir sintiendo confianza poco a poco, no forzado, porque si usted lo forza, entonces el niño va a crear resistencia, no va a querer. Pero si usted primero lo hace usted, a modo de que el niño vea que no pasa nada, que usted trata con cariño al perro, que el perro hasta juega con usted, de repente el niño va a querer hacer lo mismo, o sea, el niño se va familiarizando con el perro y después ya no le va a tener miedo. Ese ejemplo le puede servir a usted para cualquier otro objeto con el cual usted pueda ayudar a que el niño se familiarice con ese objeto para que no le tenga miedo. Si es el miedo al agua, bueno, igual, el proceso de acercamiento tiene que ser gradual, poco a poco. Primero el adulto, después el niño, que toque el agua, que la sienta, que meta solo los piecitos, etcétera, hasta que el niño va agarrando confianza y no agarra miedo. Entonces, eso ayuda. Primero, darle explicaciones. Segundo, buscar la manera de familiarizar al niño con el objeto al que le tiene miedo. También debo decir que no es conveniente pasar por alto o ignorar los miedos del niño, ni mucho menos ridiculizarlos por ser miedosos. Por favor, yo lo decía hace un rato, es normal que tengan emociones, pero no ignoremos cuando esas emociones ya no son normales, cuando ya no es natural que tenga demasiado miedo, ya no es normal. Entonces no debemos pasar por alto eso, ni tampoco hacerle burla de qué miedoso, que no sos hombre, que no sos aquí. No, eso no está bien, eso empeora las cosas. Entonces uno tiene que poner atención a las reacciones emocionales que tienen los niños, ayudarles a entender, a explicarles el porqué de las cosas y más bien, en vez de ridiculizarlos, en vez de burlarse de ellos, hay que elogiar las conductas adecuadas. Es decir, en el caso del miedo, la conducta adecuada es la confianza, la seguridad, eso es la conducta adecuada y esa hay que elogiarla para que el niño sienta que qué bonito, ¿verdad? Que él tiene tal conducta y sus papás se fijan en ellos. Otra cosa importante es que los adultos superen sus propios miedos. Si usted no quiere que su niña, que su niño desarrolle un comportamiento miedoso, entonces papá, mamá, adultos, superen los miedos de ustedes, porque ¿cómo pueden ustedes estar diciéndole al niño que no tenga miedo y ustedes son personas miedosas? No funciona, no hay solvencia moral. Y luego, en casos extremos, pues habrá que buscar ayuda de un profesional para ayudarle. Es decir, hay niños que de plano ya uno no puede, ya no sabe qué hacer, ya la cosa se desbordó, se salió del límite y lo mejor es llevarlo con una persona, un psicólogo, una psicóloga que pueda darle terapia para que pueda superar esas fobias. Finalizo con unas sugerencias, especialmente con estas cosas como lo de la pandemia del coronavirus. Le puede servir en esta ocasión o cuando haya un terremoto, cuando son cosas así como graves, ¿verdad? Trágicas y que usted ve que esto está afectando a sus niños. Mire, en el caso de la pandemia del coronavirus, si usted todavía ve que sus niños están con esas reacciones de miedo, entonces es importante que en la medida de lo posible sus niños sigan su ritmo de vida normal. Es decir, es cierto que ha habido encierro, es cierto que en algunos países han habido restricciones fuertes, es cierto, de todo eso, pues las noticias, todo eso es cierto. Pero si usted le rompe la rutina al niño, a la niña, es decir, a causa de eso, claro que eso le va a afectar, porque el niño va a relacionar la situación trágica con el cambio de conducta.
Pero si el niño sigue más o menos una rutina, es decir, hay una rutina en la familia de compartir, de jugar, de ver televisión, de hacer actividades fuera de casa, en el patio, todo eso, entonces eso ayuda a que el niño no se enfoque tanto en la situación que pueda estar sucediendo. Es importante también el apoyo, mucho apoyo afectivo. Los niños, especialmente en situaciones trágicas, un terremoto, una pandemia, guerra, cosas así, necesitan apoyo afectivo por parte de las personas que conviven con ellos. Los niños necesitan sentirse seguros, sentirse que los quieren, sentirse que los papás, que las personas que los cuidan van a estar con ellos. Porque si ellos sienten temor de que pueden perder al papá, perder a la mamá, si ellos sienten temor de que se pueden quedar solos, eso les va a afectar mucho. Luego, distraigan la mente del niño. Hay que distraer la mente, que no se enfoque en estar viendo las noticias. A veces los adultos cometemos ese error de estar día y noche viendo las noticias para ver qué más dicen, qué más muertos hay, qué más no. Y los niños también están absorbiendo eso. Al contrario, hay que distraer la mente en otras cosas, en juegos, en diversiones, en entretenciones en casa, etcétera, etcétera. En otras situaciones, ¿verdad? También es importante que tratemos de inyectarles confianza en Dios. Confianza en Dios, ¿sí? Qué importante, ¿no? Qué importante es que los niños vayan teniendo fe, porque la fe mueve montañas, dice un versículo bíblico, pero aparte de que la fe mueve montañas, la fe disipa los temores. Si un niño tiene fe, tiene confianza que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, que hay un ángel de la guarda, que la divina providencia, que la Santísima Trinidad, en fin, todas esas cosas que muchas veces nosotros les decimos, puede ser que nosotros no las creamos tanto, yo no sé, pero para los niños eso es muy útil para tener fe, para tener confianza, para sacar sus temores, para saber que no están solos. Entonces es importante que les desarrollemos esa fe en Dios, inyectarles fe, inyectarles confianza en Dios. Eso les va a ayudar también para superar los temores en tiempos difíciles. Bueno, amigos, amigas oyentes, amigos que visitan este canal, muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima publicación.